Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu bendita misericordia y favor para con nosotros. No merecemos, Señor, no merecíamos siquiera ser concebidos en tu mente para crearnos. Y no conforme, Señor, nos has creado, nos has salvado y nos has hecho tus hijos y nos has mostrado tus obras redentoras. Gracias, Señor, por tu palabra y misericordia, porque no lo merecemos. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo hoy hable a nuestros corazones, nos convenza de tu verdad, nos ayude a fijar nuestros ojos en Cristo una vez más y que nos des de tu gracia, Señor, para poner por obra todo lo que aprendamos, Señor, de tu mano. Te rogamos de tu gracia y confiamos en tu Espíritu, confiamos en el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuevamente es un gozo, hermanos, para mí poder estar compartiendo este precioso salmo con ustedes. Es en medio de una situación tan terrible para el mundo que hace que sus pies tiemblen. Nosotros podemos confiar en nuestro Dios plenamente. Él nos ha salvado. Y recordemos, como escuchábamos hoy en la mañana, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia si estamos verdaderamente cimentados en Él. El 1 de abril de 1945 ocurre una de las batallas más sangrientas de la Guerra del Pacífico. Más de 20,000 soldados japoneses embravecidos en el campo de batalla en contra de los americanos. Ellos estaban guerreando con más fuerza porque su territorio estaba siendo cada vez más y más conquistado. Es en medio de esta guerra que acumuló tantas bajas dentro de la Segunda Guerra Mundial que a los soldados estadounidenses se les ordena escalar un risco de 120 metros para asaltar una posición japonesa muy importante. Y en cuanto suben cuadrilla por cuadrilla, el fuego japonés empieza con todo y los recibe en la cima del risco con miles de disparos. Están embravecidos y decididos a acabar con todos los soldados americanos, especialmente con los médicos militares que ofrecían apoyo a los soldados caídos. Rápidamente acumularon bajas entre las filas estadounidenses. Y se prolongó el enfrentamiento más de lo esperado. Dentro de esta cuadrilla iba un hombre que sería recordado por muchos años después. En cuanto empezó el fuego enemigo, todos empezaron a huir del campo de batalla en desorden hacia la orilla del risco para descender nuevamente. Pero hubo un hombre que se negó. Este hombre empezó a recoger todos los cuerpos lastimados, heridos con impactos de bala, con fragmentos de granadas. Trataba de recogerlos y cargarlos y llevarlos hasta el risco para que pudieran ser evacuados a salvo. Entre todo ese fuego y todos esos disparos, él perseveró y no quiso huir. Acarreó, ya lastimado, a 75 hombres bajo fuego enemigo.
Fue herido con fragmentos de bala y un impacto de francotirador le atravesó el brazo, rompiéndolo, y él tuvo que entablillarse a sí mismo con una culata de un arma, arrastrándose hasta la orilla del risco para poder descender. 75 hombres los salvó con valentía y lo hizo sin dar un solo disparo. Este hombre, Desmond Doss, del cual se hizo una película en el 2016 llamada Hasta el último hombre, fue el primero en ganar una medalla de honor, la más reconocida entre los militares. Desmond Doss, en reconocimiento a sus hazañas, valentía en combate y compromiso con su deber, ganó un corazón púrpura, 2 estrellas de bronce, un galardón meritorio del ejército y la medalla de honor. Esta es la gloria que los hombres dieron a este hombre por sus actos de valentía y esfuerzo. Sin embargo, nosotros tenemos a un hombre mayor que él, Jesús, un solo hombre, en contra de cada fila demoníaca, en contra de cada pecado de su pueblo, en contra de todo el sistema y el gobernador de estas tinieblas, en contra de la muerte misma. Un solo hombre clavado en un madero consiguió conquistar a todo su pueblo y ganarlo para la gloria de Dios. Los salvó cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Nos salvó cuando estábamos pecando en contra de Él. Jesucristo, el único que pudo cumplir la ley, dio su vida en sacrificio por nosotros y Él no recibió una medalla de honor. Él recibió el nombre que es sobre todo nombre, por el mismo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien lo levantó de entre los muertos al tercer día. Eso es gloria. Todos los hombres reconocen las obras de este soldado como grandes e impresionantes obras, pero no se comparan en nada, no son dignas de ser mencionadas una al lado de la otra con la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, un hombre en contra del mundo, y Él venció. Este es nuestro gran hombre y estas son las grandes obras de Dios. Este Salmo 111 se titula Las obras redentoras del Señor. Y vamos a estudiarlo en 4 puntos. El primer punto será la grandeza de sus obras. La grandeza de sus obras, del versículo 1 al versículo 3. El segundo punto será la compasión de Dios, del versículo 4 al versículo 6. El tercer punto será la fidelidad de Dios, del versículo 7 al 8. La fidelidad de Dios, del versículo 7 al 8. Y el cuarto y último punto, la redención de Dios, del versículo 9 al versículo 10. La redención de Dios, del verso 9 al 10. Y nos encontramos con este primer versículo que empieza directamente con una alabanza. El salmista exclama: ¡Aleluya! Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en compañía de los rectos y en la congregación. ¡Aleluya! La grandeza de las obras de Dios produce una alabanza en su pueblo. Daré gracias con todo mi corazón. Esto quiere decir que las obras de Dios merecían la gratitud completa de todo el ser de este salvado. Hermanos, esto que leemos aquí, aleluya, gracias, es el aleluya de un salvado y el gracias de un redimido, de una persona que ha visto esas obras y está totalmente agradecido y no puede hacer otra cosa que alabar a su Dios. Ellis Fitzpatrick dice: no deberíamos nosotros, que hemos recibido la misericordia de la redención, estar más llenos de alabanza que los ángeles que han adorado a Dios desde el principio de los tiempos. ¿No deberíamos de estar nosotros más llenos de alabanza que ellos?
Piensa en esto, hermano. Piensa en cuánto gozo hay dentro del corazón de un ángel. En cuánto agradecimiento, alegría y júbilo hay dentro de ese servidor, delante del trono de Dios, sirviendo con alegría y agradecimiento todos los días. Y sin embargo, ese ángel nunca ha probado una gota de la sangre de Cristo, nunca ha probado la redención. Él no es el objeto de la salvación de Dios. Nosotros sí. A Él no le fue dado, a esos ángeles servidores, no les fue dado el nombre como a nosotros de hijos suyos en Cristo Jesús. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de rebosar de alegría? Deberíamos cantar más fuerte que ellos y alabar con más fuerza, servir con más gratitud. Con todo mi corazón, dice el salmista. ¿Qué ha pasado, hermanos? Si no nos encontramos en gozo con nuestro Dios, ¿qué ha pasado? O una de dos, o desviamos la mirada y perdimos nuestro gozo, o ni siquiera hemos sido salvos. Si nunca hemos experimentado un deleite en este Dios, un agradecimiento, quiere decir entonces que no hay un motivo para dar gracias. Y si no hay un motivo, quiere decir que no has sido salvo. Hermano, si tú has recibido esta misericordia de Dios y has puesto tus ojos en Cristo y has confiado en Él, Él ha depositado por su Espíritu Santo, ha derramado su amor en nuestros corazones. Entonces debemos de responder en alabanza. Es lo que nos dice el Salmo 150. Así se cierra el libro de los Salmos. Dice el Salmo 150, versículo 1, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenle, alaben en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alaben con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Es un clamor de este salmista al ver esa grandísima obra y decirle a toda la creación, alábalo, Él es digno de tu alabanza, porque Él es más grande. Hermanos, esta es la actitud de un creyente. Debemos de tener esa actitud, y si no la tenemos un problema entonces. Debemos de dirigir nuestros ojos a Él y estar gozosos en Cristo, porque la grandeza de las obras de Dios produce alabanza. Leemos también en el versículo 1, en la compañía de los rectos y en la congregación. Esta gratitud, esta alabanza en gratitud la va a hacer en compañía de los rectos y en la congregación. Hermanos, reunirnos nosotros como una familia a entonar cantos a nuestro Señor. Yo no sé si una vez tú lo has sentido, pero se siente como el cielo en la tierra. Estás con tus hermanos gozándote. Estás alabando el nombre del Cordero. ¿Quién más que tus hermanos en Cristo que han sido salvados comprenden, tienen una noción de qué es ser salvo? Por eso es que esta alabanza es con los rectos, con los que han sido hechos justos delante de Dios, los que han sido justificados. Y por eso estas personas comprenden lo que es la salvación de Dios, comprenden lo que son las obras grandiosas de Dios. Y es ahí donde se alaba el nombre de Dios, porque solo ahí hay un grupo de personas que comprende qué es Dios, qué ha hecho Dios. Como dice el Salmo 133. El Salmo 133. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor
mandó la bendición, la vida para siempre. En nosotros, en su pueblo, Dios derramó su bendición, derramó su vida. Es ahí entonces donde debe de haber un cántico de alabanza. Si vienes aquí y haces todo menos alabar a tu Dios con un corazón agradecido, algo no está bien. No podemos venir a un grupo de personas que han sido salvas, que comprenden que no merecían nada y que recibieron todos, y no cantar en alegría. No hablo solamente del tiempo de alabanza, hablo del corazón del creyente en cada área de su vida, y cuando nos reunimos especialmente en cada área de servicio, en cada saludo y plática que tenemos entre nosotros, en la predicación de la palabra, y cuando la recibimos y comentamos acerca de ella. Hermano, ¿cómo te impactó esto? Todo eso es una alabanza que reconoce la gracia de Dios. De nuevo, porque la grandeza de las obras de Dios produce alabanza en su pueblo. ¿Qué es mejor que la alabanza de un redimido? La alabanza de muchos redimidos. Debes de preguntarte si disfrutas estar en compañía de tus hermanos, si disfrutas cuando vienes aquí. Si no disfrutas, es muy probable que el problema esté en ti y no aquí. Si estás concentrado en otras cosas, el problema está en ti y no aquí. Sabemos que lo que se predica es la palabra de Dios. Sabemos que a quien se exalta es a Dios. Si hay algo que no está siendo dirigido a Él, entonces tú tienes que ajustar eso por la gracia de Dios, rogar misericordia para que eso sea arreglado, seas quebrantado como escuchamos en la mañana, y seamos entonces conformados a la imagen de Cristo en esta área. Leemos en el versículo 2, grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Estas obras son dignas de asombro y son dignas de ser recordadas y estudiadas por todos sus rectos, por todos nosotros, porque solamente aquellos que han sido salvados, de nuevo, solo los que han sido salvados comprenden el valor de estas obras. Quien no ha sido rescatado de las garras del pecado y de su propio corazón corrupto, del engaño de este mundo, quien no ha sido salvado no comprende. Me acuerdo que nuestro hermano Hugo nos comentaba cómo él les enseñaba algunas frases o algunos versículos que le impactaban y provocaban algo en su alma a su familia. Y su familia era como, ok. ¿Por qué? Ellos no se impactan, no les impresiona. No hay algo que se produzca dentro de ellos. Ellos no pueden admirar y no pueden valorar lo que un hijo de Dios sí valora y admira. Ellos no pueden ver a través de los ojos de Dios en la palabra. Ellos no pueden ver las cosas desde la vista de Dios, porque sus afectos siguen dirigidos hacia este mundo, hacia los deleites y placeres que ofrece este mundo. Pero nosotros, hermanos, hemos sido llamados a alabarle a Dios en agradecimiento y en deleite. Pregúntate, ¿qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que tú disfrutas? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú buscas? Porque dice ahí mismo en el versículo 2, son buscados por todos los que se deleitan en ellas. Las obras de Dios son buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Este es el resultado de la obra maravillosa de Dios, un buscar y un deleite. Hermanos, buscar implica esforzarnos, implica acción, implica hacer, pero en la vida de un creyente esto va acompañado con gozo y deleite. Son buscadas por todos los que se deleitan en ellas. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste viendo la obra de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente no pudiste soltar una palabra de tan maravillado que estabas por lo que Él había hecho por ti y en ti? El Salmo 105, versículo 3 al 5.
parte de lo que nos leyó nuestro hermano Lemuel. Dice a partir del versículo 3, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Búsquenlo. Este es el llamado para los hijos de Dios. Búscalo, búscalo. Un hijo de Dios, cuando es salvo, sus afectos son cambiados, su corazón de piedra es destruido y le es dado un corazón de carne con nuevos afectos hacia Dios. Cierto que cuando nacimos de nuevo tenemos estos afectos, este deleite en Dios y en las cosas de Dios, pero en cuanto somos negligentes podemos perder poco a poco ese deleite. Debemos de buscarlo continuamente, porque nos deleitamos en eso, lo buscamos. Son dos cosas y van de la mano, hermanos. ¿Ok? Busquémosle, porque esplendor y majestad es su obra. Eso es lo que vemos en el versículo 3. Esplendor y majestad es su obra. Es un esplendor, te deslumbra, te deja impactado. Y es por eso que Él recibe la gloria, hermanos, porque es su obra, no nuestra obra. Nosotros no le dimos nada a Él para que se nos regrese o para que se nos tome como deuda. Dios no nos debe nada. Y si fue su obra es porque nosotros no podíamos hacer nada. No es nuestra obra. Isaías 64:6. Todas nuestras buenas obras, nuestras más grandes obras son nada más que trapos de inmundicia delante de este Dios, que es santo, santo, santo. Nuestras obras son negras, manchadas por pecado. No pueden hacer nada delante de este Dios para obtener salvación, para obtener su favor. ¿Y qué hace Dios en medio de esta negredad, en medio de esta podredumbre? El Señor obra. Y así en medio de la oscuridad de la noche resplandece la estrella de la mañana con su obra en medio de hombres y mujeres impotentes delante de Dios, que no podíamos obrar de ninguna manera. Él obró y por eso recibe toda la gloria, toda la gloria. ¿Cómo obró? Nosotros leemos en el mismo versículo, y su justicia permanece para siempre, en el versículo 3. Y su justicia permanece para siempre. Él obró su justicia en Cristo Jesús. Dios se encarnó. Toda la justicia del Dios Santo estaba contenida en un cuerpo humano. Se humilló a sí mismo y sobre esta tierra caminó el hombre que tenía una justicia tan alta como Dios mismo, porque Él era Dios. Y toda esa justicia y santidad que cada vez que se desplegaba enfrente de sus discípulos se saltaban de la barca al ver esa grandeza de santidad. Es algo que no comprenden, es demasiada justicia. Los cielos se abrieron para declarar: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De nadie más se dijo eso, porque solamente Él es justo y obró toda esa justicia. Y a los 33 años de vida tomó toda esa justicia tan perfecta y la puso a nuestro favor. Y toda nuestra inmundicia, todas nuestras obras de trapos inmundos las puso sobre Él mismo. Y recibió la ira, el castigo y el juicio de Dios sin misericordia alguna en esa cruz. Sin parar, recibió su furor para que nosotros recibiéramos su bendición y su gracia. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Y hermanos, nos habremos de enfrentar con Él algún día cara a cara, pero será nuestro Padre. Y si tú estás aquí pensando que te puedes ver con Él en tu propia justicia, déjame decirte que no es así. Porque para poder llegarle a ese estándar tienes que ser tan justo como Dios, y tan justo como Dios solo Cristo. Y Él murió a nuestro favor.
Esa es la justicia de Dios y es inmutable y permanece para siempre, como dice el versículo 3. Esta es la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios. Y lo vemos en el versículo 4, ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Él ha hecho, no merecíamos que hiciera nada y Él lo hizo. Eso se llama misericordia. La compasión de Dios por su pueblo hace manifiesto su pacto. La compasión, clemencia, misericordia, piedad que tuvo de nosotros. Esa misericordia se hace visible enfrente de nosotros, se manifiesta. Leemos en el versículo 4, ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Debemos recordar sus obras. Y recordar sus obras es recordar que necesitamos gracia. Es recordar que Él nos ha dado su Espíritu, que hemos muerto con Cristo, que hemos sido resucitados con Él, que estamos muertos al pecado, que nuestra vida se encuentra escondida en Él, que nada vale la pena en este mundo, que Él es digno de todas nuestras vidas, que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos y que somos de Él. Recordar sus obras es recordar todo esto, es misericordia. Es recordar, mantener en nuestra mente constantemente que Él es misericordioso para con nosotros y nos ha dado todo esto en Cristo Jesús. Esto es clemencia. Y hermanos, debemos de recordarlo. Somos llamados a memorizar la Escritura. Somos llamados a memorizar la Escritura. De hecho, este Salmo 111 fue escrito en forma de acróstico. Un acróstico es como el que nosotros conocemos como el TULIP, las doctrinas de la gracia. T, total depravity. Gracia, bueno, perdón. Era T, depravación total. Elección incondicional. Y así cada una de las letras. Eso está hecho para ser recordado. Este salmo está así y es cada una de las letras del abecedario. Esto es claramente una forma artística de representar esta alabanza a Dios, pero también está hecha para ser recordada. Hermanos, debemos de retener versículos en nuestra mente, debemos de retenerlos ahí para proclamar esos versículos a nosotros mismos y recordarnos constantemente sus misericordias para con nosotros. En tanto más recordemos sus obras, más estaremos deleitados en ellas. Y entre más estemos deleitados en ellas, más las vamos a buscar y más las vamos a memorizar. Y así constantemente hasta que lleguemos a su presencia. Tenemos que memorizar la Escritura, hermanos, o leerla hasta que se nos impregne dentro de nosotros. En el versículo 5 leemos, ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. No solamente nosotros hemos sido llamados a recordar sus obras, sino que Dios mismo recordará su pacto para siempre. Él sació nuestra alma cuando estábamos hambrientos, ha dado alimento. En Éxodo 16:12 nosotros leemos, he oído las murmuraciones de los israelitas, háblales y diles, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Esto viene cuando los israelitas murmuran contra Dios en el desierto, porque tenían hambre. Y Dios, en medio de su murmuración, en medio de su pecado, les da pan del cielo, sacia su hambre. Él sacia nuestra necesidad, sació nuestra alma con el pan del cielo, con Cristo Jesús mismo, y jamás parará de saciarnos, porque este es su pacto. Recordará su pacto para siempre. Este es su pacto. Saciar nuestra alma para siempre, satisfacer nuestra necesidad, porque Él nos ha salvado y se ha hecho cargo de nosotros como nuestro Padre.
En el versículo 6 nosotros leemos: ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Más misericordia. Nos da el conocimiento de sus obras, nos da el conocimiento de su poder. Leemos en 2 de Pedro 1:3: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al darnos el conocimiento de Dios, nos da todas las cosas que necesitamos. Hermano, no necesitas nada más. Has conocido el Evangelio y tienes el conocimiento de Dios aquí. No necesitas nada más para vivir una vida piadosa. Todo te ha sido dado. Ahora tu deber es ir a esta palabra y es perseverar en este conocimiento de Dios, perseverar en este conocimiento de sus obras, en el conocimiento de su poder. Si Dios nos da a conocer sus obras, nos da a conocer su carácter. Dios no lo ocultó a su pueblo. Él nos concedió este conocimiento y es misericordia pura, porque no lo merecíamos. Sus obras no son una simple doctrina. Sus obras no son simples textos que tenemos que estudiar y conectar para acumularlos en nuestras cabezas. No. Sus obras son activas. Son activas. El conocimiento de Dios es siempre una acción de Dios. Nosotros leemos en la historia de Israel cómo ellos fueron librados de la mano de Faraón. Ellos vieron en carne propia, vivieron su poder. Vieron cómo Dios paralizaba la economía pesquera de la primera potencia mundial en menos de 24 horas, convirtiendo todo su mar en sangre y matando a todos los peces dentro de él. Como puso a Egipto de rodillas y lo sacó con mano poderosa. Ellos vieron cómo las murallas de Jericó caían por la mano de Dios y entregaba a pueblos en sus manos. Ellos vieron cómo Dios despojó a todas las tierras, a todas las naciones y entregó el botín en las manos de sus hijos, de su pueblo. Nosotros vimos cómo nuestro corazón fue desmenuzado, fue quebrantado por Dios. Nosotros lo vimos cuando estábamos en hostilidad en contra de Dios. Si recordamos, si tú recuerdas, cristiano, cómo fuiste salvo, podrás recordar cómo en tu necedad el Señor te salvó, cómo te mostró tu propio pecado y cómo te mostró su gracia en Cristo Jesús. Y podrás ver, conocer el poder de sus obras. Él conquistó reinos enteros. Él tiene el poder para hacer caer potencias mundiales en segundos. Y estamos viendo eso actualmente con China. Es la mano del Dios Todopoderoso y Soberano que puede hacer todo cuanto su mano desea. ¿Acaso Él no podrá terminar la obra que empezó en ti? ¿Acaso tu pecado puede más que Él? De ninguna manera, hermanos. Debemos de recordar constantemente el poder de este Dios y acudir a Él en nuestra debilidad. Vemos en la historia de Israel cómo estas promesas de Dios que los habría de liberar de la mano de Egipto y que les habría de entregar en sus manos las naciones como heredad, tal y como leemos en el versículo 6, esto fue una promesa de Dios y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió porque Dios es fiel. Y eso es lo que vemos en este punto, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en sus preceptos es verdad y rectitud. Dios prometió entregar en sus manos estas naciones y Dios las entregó. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Leemos en el versículo 7, las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles
Todos sus preceptos, versículo 8, son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Dios es fiel. Dios es fiel. Él hizo todo lo que Él dijo que haría. Cada cosa que Él prometió a su pueblo, Él la cumplió al pie de la letra. Él prometió esto a Abraham y lo cumplió. Y en Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido, totalmente persuadido de esto, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no desistirá, Él es fiel, Él ha prometido darnos su Espíritu y nos lo ha dado. Él ha prometido santificarnos día con día y Él lo está haciendo. Él ha prometido que algún día estaremos en sus brazos y estaremos ahí, porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios en sus preceptos es verdad y rectitud. Él cumplió todas sus promesas, hermanos. Él no va a desistir. Él prometió también redención a su pueblo. Él prometió también redención a su pueblo. Y es lo que vemos en el último punto. La redención de Dios a su pueblo produce temor y alabanza. Él lo prometió. En Génesis 50:24 dice José, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Él estaba convencido, no era una duda, no era una pregunta, no era una incertidumbre. Él decía, yo sé que el Señor les va a dar la tierra que Él prometió. Este hombre estaba totalmente convencido de que su Dios era fiel, de que Él actuaba en verdad y en rectitud. Él no tenía duda alguna que lo que Él había prometido, Él lo va a cumplir. Y Él vivía toda su vida a la luz de esto. Por eso afirmaba con tanta seguridad, cuando ustedes salgan, no si ustedes salen. Él lo cumplió. José estaba totalmente seguro. ¿Y qué creen? Dios lo cumplió. En Salmo 105, del versículo 26 hasta el versículo 45, vemos una narrativa hermosa de cómo Dios cumplió esta obra. Versículo 26 del Salmo 105, envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no atendieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir a sus peces. Se llenó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras. Destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito en su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron aguas, corrieron como un río en tierra seca. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. ¿Que si Dios cumple sus promesas? Claro que sí. Claro que sí. Él siempre obra con fidelidad. Pero hay una promesa mayor en las Escrituras. Hay una promesa mayor en las Escrituras. En Génesis 3:15, después de la caída rotunda y pecaminosa de Adán y Eva, y con ellos toda la raza humana,
En Génesis 3:15 leemos: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Todos los hombres, a partir de ellos, pecaron y pecaron y pecaron contra Dios. Y tal y como su padre Abraham, todos nosotros hemos pecado contra Dios. Entre todas las filas de las genealogías humanas, todos dijeron: voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que yo quiero. Y actualmente toda esta sociedad grita que quiere hacer lo que se le antoja y lo que ella quiere hacer, y que nadie le diga lo que tiene que hacer, que nadie acuse que lo que está haciendo es mal y es corrupción. Y sin embargo, entre toda la humanidad se levanta un hombre a decir que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él, Cristo, el único que hizo la voluntad del Padre, y lo hizo desde el momento de su nacimiento hasta que gritó en una cruz: consumado es. Este es el pacto de sangre que Dios ha hecho para con nosotros. Amigo, debes de darte cuenta, este pacto de sangre está disponible, pero tienes que arrepentirte y creer en Él. Tienes que rogar por arrepentimiento y rogar a Dios que Él te conceda la fe para poner tu confianza únicamente en lo que Cristo ha hecho. Y tú, cristiano, día con día debes de poner tu fe en Él. Día con día debes confesar tu pecado. Día con día debemos de ser quebrantados, mañana tras mañana, noche tras noche, ir a su presencia, ir delante de su altar. El altar es para el sacrificio. Ahí sacrificarte tú delante de Dios y decir que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Ese hombre vivió la vida perfecta y fue ofrecido en sacrificio en lugar de aquellos que merecían condenación. Consumado es, y Él completó su promesa. Esta redención, hermanos, nos hace cantar de alegría, pero también nos hace temblar. Como dice el versículo 9, hablando acerca de la redención: Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Esta redención llena nuestro corazón de alegría, sí, pero también debe de hacernos temblar en frente de Dios. En Salmo 114, versículos 7 y 8 leemos: tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en un estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Él dice tiembla, pero no habla de su ira, habla de su gracia, que dio agua a su pueblo, que sació su sed. Debemos de temblar ante su gracia. Su gracia muestra cuánto poder Dios tiene aún en medio de nuestras tinieblas. Y enfrente de ese Dios, enfrente de su poder, debemos de decir: no hay nadie como tú y no me debo a nadie como tú. Y debemos de temer en entregarnos al pecado y a los otros dioses vanos. Y debemos de ver su gracia y decir: mi vida es tuya, Señor. El versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El creyente sabio vive pensando en Dios y en sus obras. Tiene buen entendimiento y practica su palabra porque teme a Dios. Sabe que Dios es más grande que todo y le teme constantemente y obra delante de Él con rectitud de corazón, pero lo hace en alabanza porque ha sido salvo. Su alabanza permanece para siempre, termina con una alabanza igual que como empezó, porque Él es santo y temible, porque Él ha hecho obras poderosas para con su pueblo, porque Él nos ha salvado y nos ha redimido.
Hermanos, somos llamados a vivir contemplando las grandezas de las obras de Dios. Somos llamados a vivir no como personas de este mundo que están con sus ojos clavados y pegados en lo que este mundo les ofrece. No somos de aquí y nuestro deleite no está aquí. No debemos de buscar aquí, debemos de buscar allá arriba donde está Cristo, nuestro Señor, donde está nuestra vida escondida, porque ese es nuestro deleite. Debemos de estar aquí leyendo su palabra, porque ahí están sus obras. Y nuestro deleite crecerá más y más, y nuestra alabanza crecerá más y más, y nuestro temor crecerá más y más. Así seremos para alabanza de su nombre, y entonces daremos gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, oh, cuán grandes obras has hecho para con tu pueblo, salvándonos de nuestro pecado, salvándonos de las tinieblas y trasladándonos a tu luz admirable. Cuando estábamos comiendo podredumbre entre el mundo, tú nos levantaste y nos limpiaste y nos diste un nuevo vestido. Nos quitaste nuestros harapos y nos vestiste y nos ungiste con tu aceite, con tu espíritu, Señor, para que estemos sentados a tu mesa, alimentándonos de tu pan cada día de nuestra vida, viendo tus obras en nuestra vida, todos los días, para alabanza de tu nombre, para reconocer en todo momento que tus obras son más grandes y que tú eres más grande, y así dar gloria a ti en cada cosa que hagamos, Señor. Hemos sido llamados para ti, para ser tu pueblo, porque grandes son tus obras para con nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.